que es un órgano. Y ese órgano va a tener músculo liso, que va a ser tejido muscular, va a tener tejido linfático, entonces aunque sea un órgano, puede contener un tipo de tejido. ¿Sí? Vale. Entonces, el sistema linfático va a estar desglosado de esta manera. Vamos a empezar hablando de las generalidades, después va a hablar de respuesta inmune, vamos a hablar de las células del sistema linfático y la clasificación del tejido. Entonces, tejido linfático no es lo mismo que sistema linfático, ¿verdad? Eso tiene que quedar bien claro. Tejido linfático no es lo mismo que sistema linfático o sistema de defensa. Son dos conceptos diferentes. Y vamos a ver los órganos. Bueno, entonces, el sistema linfático va a estar formado de células de defensa, órganos y tejido linfático. Los tres en conjunto son sistema inmune. Y estas células de defensa ustedes ya las conocen, ¿verdad? Vimos monocitos, macrófagos, vamos a ver algunas nuevas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocito B, linfocito T, y vamos a agregar célula dendrítica y la célula NK o la natural killer. Estas células también son llamadas como jóvenes, estas están aquí. ¿Cómo las vimos en el semestre pasado? Estas. Células del... ¿Dónde vimos esto? Vino hasta en el último, en el final, que ustedes tienen que identificar esto en frotis. Sanguíneo. En tejido sanguíneo. ¿Dónde también las vimos? También las vimos en otro tema, en la lista 1. En tejido conectivo. O sea que son las mismas células que hemos estado viendo. O sea que en el laboratorio van a ser las mismas. Pero ahora, cuando yo encuentro este agregado celular en un órgano que no es un órgano de defensa, entonces yo eso le llamo tejido linfático. Porque si este es intestino, ¿cuál es la función del intestino? Absorber, o sea, este no es un órgano de defensa, ¿verdad? Pero tiene tejido de defensa. Aparte es cuando yo digo órganos linfáticos, o sea, su función es la defensa. Todo lo que van a hacer es defender. Entonces el sistema inmune va a estar formado por células inmunes, tejido inmune o tejido linfático y órganos. Los tres son el sistema de defensa. ¿Está claro esa primera parte? Vale. Bueno, entonces aquí está, es lo mismo. Entonces yo estoy hablando que voy a hablar de células. ¿Quién es esta célula que está aquí? Mírenlo bien. Este es un neutro. Es un linfo. Los linfocitos son las células más importantes del sistema linfático. Linfocitos, es la célula más importante del sistema linfático. Eso les tiene que quedar claro porque ahorita este tema ustedes van a ver cuando pasen inmunología. Entonces en inmunología van a suponer que ustedes esto ya lo saben. Entonces, listos. La célula más importante del sistema linfático es el linfocito. Bueno, entonces ahora vamos con tejido linfático. Entonces yo les pregunto, ¿cómo está formado el sistema linfático? Células, tejido linfático y órganos. Bueno, entonces el tejido linfático, yo voy a decir que ese tejido linfático puede ser difuso, no encapsulado, denso, no encapsulado, denso y encapsulado. Vamos a practicar esto para que lo aprendan a reconocer. Y los órganos que los vamos a aprender bien el día de mañana. Van a ver que son órganos bien facilitos. Bueno, ahí estamos, ahora vamos con respuesta inmune. La respuesta inmune puede ser de dos tipos. Inespecífica, o sea, el organismo del animal solo se va a defender y no le interesa saber quién es el patógeno. Y tenemos inmunidad específica, o sea que el organismo del animal tiene que saber quién es el patógeno y sabe todo a nivel molecular. Qué contiene, qué forma tiene, qué proteínas, qué aminoácidos, qué carbohidratos, lo puede reconocer y saber específicamente quién es. En cambio, la inmunidad inespecífica o innata solo se va a defender y no importa quién sea, ¿verdad? Bueno, entonces hay dos tipos de inmunidad o respuesta inmune. Una es inespecífica y la otra es específica. Bueno, ¿quién dijimos que era la célula más importante del sistema inmune? El linfocito es de esta inmunidad específica.
Todas las demás, monocito, macrófago, sinófilo, basófilo, neutrófilo, todo lo demás que no sea linfocito es inmunidad inespecífica o innata. Solo el linfocito es inmunidad específica. Vale, entonces vamos a repasar. ¿Cómo está formado el sistema inmune? Órganos, células y tejidos. Bueno, ¿quién era la célula más importante del sistema inmune? ¿A quién pertenece? ¿A qué tipo de respuesta pertenece? Entonces yo hago la pregunta al revés en el examen. Diga las células que pertenecen a la inmunidad innata o inespecífica. Todas las que no son. Entonces ahí pongo yo macrófagos, eosinófilos, vasos. Todas las que sepan van ahí. Bueno, entonces estamos aquí. Dice que la inmunidad inespecífica innata va a defender, es la primera línea de defensa contra la inmunidad. Y en este momento va a ser que nuestro paciente va a estar luchando contra una enfermedad y no va a tener signología clínica. O sea, el organismo va a probar. Media vez el paciente tiene algún signo clínico, ya estamos en inmunidad específica. Quiere decir que cuando nosotros nos llega a la clínica un paciente, ya llevamos 8 días en que la enfermedad nos va ganando. Porque la inmunidad específica empieza a aparecer más o menos 8 días después de que ya el microorganismo logró vencer las barreras de nuestro paciente. ¿Va? Entonces, primero se supone que va a tener las barreras físicas. O sea, si algo quiere entrar por piel, ahí vamos a tener el epitelio, vamos a tener el pelo, vamos a tener el pH de la orina, pH del sudor, pH de la lágrima, todas las secreciones y las células fagocíticas, las que ustedes ya conocen, ¿verdad? Neutro, monocito, macrófago. Todo esto es encargado de la primera línea de defensa y tenemos esta excepción. Entonces, esa tiene que quedar clara. Entonces las voy a dividir. Estamos hablando que el sistema primero tiene células, ¿verdad? Células. Y esas células se dividen en 2 grandes grupos, que son células de la inmunidad, que es específica, que hoy ¿quién estoy hablando? De linfos, ¿verdad? Y inespecífica, ¿verdad? Que yo estoy hablando de todos los que son fagocíticos. Bueno, pero los linfocitos se van a dividir en varios grupos. Que os tenga el linfocito B, al linfocito T, sé que el linfocito T se divide en TCD4 y linfocito T CD8, ¿verdad? Bueno, este linfocito B se transforma en una célula plasmática. Y esa célula plasmática lo que produce son anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas. Bueno, aquí en medio de esto de la inmunidad específica e inespecífica, hablando de células, vamos a tener a la célula NK o natural killer, que es un linfocito, pero pertenece a la inmunidad innata. O sea, es un linfocito, pero pertenece a la inmunidad. O sea, que él es la excepción, porque dijimos que todos los linfocitos son de inmunidad específica. Y aquí estamos diciendo que este, a pesar de ser un linfocito, pertenece a la inmunidad innata. Es la única diferencia. Bueno, entonces, ya estando aquí, en lo que estamos hablando, estas células son llamadas células asesinas naturales o natural killer. Su función es destruir células que tengan tumores o células que estén invadidas, intracelular, o sea que hay una celulita y aquí hay un virus adentro, invadidas por virus, pero tiene que estar adentro de la célula. Bueno, hay otra célula que es encargada exactamente de lo mismo, pero pertenece aquí. O sea, que quiere decir que el linfocito T
es encargado de destruir tumores, células infectadas en virus en la inmunidad específica. Pero la NK es encargada de destruir tumores y virus en la inmunidad inespecífica. Bueno, entonces supongamos que un perro tiene un tumor de Sticker. Todos han visto el tumor de Sticker, ¿verdad? El tumor de Sticker, si esa perra ya tiene un año de tener ese tumor, ¿qué inmunidad es la que está activa de todo esto? ¿Qué célula es la encargada de destruir ese tumor? ¿Quién es? El linfocito T, porque estamos en inmunidad específica. Cuando se acaba de infectar los primeros días y hay que detener ese tumor, ¿quién va a estar encargado de tenerlo? La NK, ¿verdad? Entonces son dos líneas diferentes porque son dos momentos diferentes de la enfermedad. Así estamos. ¿Quién de estos va a guardar la memoria inmune de todo lo que está aquí? Y es esta célula. Esa es la encargada de la memoria inmune, ¿verdad? Bueno, ¿está clara esa primera parte? Ahora vamos con la inmunidad, la que es específica, ¿verdad? Inespecífica, dice la lo va a cambiar. Después se confunde. Yo los confundo. Entonces tenemos aquí la inmunidad específica. Sabemos que esa respuesta inmune va a ser una memoria y en algunos casos vamos a tener defensa para toda la vida. Y se dan cuenta que aquí están los linfocitos. ¿Quién no pertenece a este grupo? De estos que están aquí, ¿quién no pertenece a ese grupo? ¿Quién no pertenece a inmunidad específica? De estas que están aquí. La NK, porque dijimos que la NK era de inmunidad innata. Bueno, entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es importante que yo como médico sepa qué enfermedades media vez el paciente esté en contacto con ellas nunca más le van a dar, porque la inmunidad específica es tan buena que el paciente esté en contacto otra vez y nunca más va a padecer la enfermedad? A cuando tenemos otras enfermedades que yo tengo que estar estimulando constantemente la memoria inmune, porque si no se pierde. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué ponemos las vacunas cada año? Porque mi paciente pierde la inmunidad y tengo que estar estimulando la memoria inmune y estimulando la memoria inmune. Dice investigaciones que las vacunas duran hasta 7 años la inmunidad. O sea, no tendríamos que estar vacunando anualmente. El problema es que como estamos poniendo vacunas que tienen 5 hasta 7 diferentes antígenos, contra uno sí dura la inmunidad los 7, pero contra otra dura 5, contra otro dura 3. Entonces las ponemos para que no haya esa ventana inmune que pueda dar alguna enfermedad. Bueno, pero en el caso del toxoplasma, tenemos que los gatos se van a infectar una vez en la vida y nunca más van a tener la enfermedad. Entonces ahí quiere decir que hay una buena memoria inmune. Pero en algunas también tiene que ver un poco con las características del paciente. Entonces, ¿qué tiene que ver cómo se da, digamos, esta inmunidad? Primero, el toxoplasma es una zoonosis. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que los animales pueden transmitir al humano. Obviamente, el ser humano es un hospedero accidental, o sea, nunca debería llegar ahí el toxoplasma. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Un ratón se infecta de toxoplasma. El gato se come al ratón. Viene, agarra una inmunidad, se defiende, nunca tiene signología clínica, o sea, nunca nos damos cuenta. Y como tiene una buena inmunidad, logra expulsar al parásito. Y lo expulsa a través de las heces fecales. Luego va a venir, y esas heces fecales, porque ustedes saben que los gatos que viven en pueblos, donde sea, van a enterrar las heces en cualquier lugar. Va a tener contacto con el agua o lugares donde hay siembra, se contamina el cultivo y puede ser que el bovino esté contaminado y el ser humano se infecte por la carne de bovino, o puede ser que el ser humano se contagie con agua contaminada o en el arenero de los gatos.
porque estamos diciendo que el gato elimina en las heces fecales al parásito. ¿Cuál es el problema? Que viene el parásito y cuando viaja, el problema es para las mujeres embarazadas. Se va, viaja a través de placenta, entra al embrión y únicamente le gusta ojo o cerebro. Son los únicos dos lugares donde va a invadir. Si nosotros viniéramos y tomáramos una muestra para ver si un gato es positivo, casi siempre va a salir la respuesta inmune negativa. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene tan buena defensa que baja los anticuerpos. Y si nosotros tomamos una muestra de 0, va a salir que no está presente, aunque esté presente el parásito. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la inmunidad específica o la memoria inmune? ¿Por qué creen que es tan importante que un paciente tenga una buena memoria inmune? Porque no se va a enfermar. Entonces nosotros cuando vacunamos queremos nosotros estimular esta respuesta inmune. Ese es el propósito con una buena vacuna. Ahora vamos a hablar entonces, ya vimos la respuesta inmune, vamos a hablar de las células, que es de lo que ya estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? ¿El parvovirus es igual que los gatos? No. El parvovirus, hay enfermedades también que afectan más cierta edad a los pacientes. Entonces, en caso del parvovirus y del moquillo canino, casi siempre va a ser en animales jóvenes, no únicamente en animales jóvenes, pero la mayoría de veces es en animales jóvenes. Lo que sucede es que un animal, mientras está mamando, va a tener las defensas de la madre. Pero cuando esas defensas de la mamá, que es inmunidad innata, van a bajar, se supone que el sistema inmune tiene que madurar en el paciente y él empezar a formar su propia inmunidad innata adaptativa. Ahí hay una ventana en donde bajan las defensas de la madre y él está muy joven para el sistema inmune. Entonces ahí cualquier cosa que le dé en ese momento va a morir. Entonces nosotros como médicos, como sabemos que esa ventana está más o menos a los 21 días, venimos y empezamos a vacunar una semana antes. ¿Por qué? Porque puede ser que este paciente no tenga la inmunidad que yo creo, sino que esté menor, ¿verdad? Entonces voy a poner la primera vacuna una semana antes. No sé si esa vacuna va a funcionar o van a pelear con las defensas de la madre, entonces puede ser que no sirva. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un refuerzo, otro, ¿verdad? Por si agarro la ventana ahorita. Y puede ser que no, que este paciente tenía muy buena inmunidad y la ventana no se vence a los 21, sino a los 30. Entonces voy a poner yo una tercera dosis para asegurarme de que crear respuesta inmune y que en ningún momento el paciente pueda morir. Pero estudios han publicado que se han visto perros y gatos que tienen inmunidad materna hasta los 5 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas 3 vacunas que yo puse no sirvieron de nada. Entonces ahora, si ustedes se miran las páginas europeas, todo esto tiene que ver con pequeñas especies, aconsejan una 4ª dosis más o menos al 4º mes. Porque a veces dicen, pero le pusieron las 3 vacunas y de todas maneras se enfermó. ¿Verdad que lo dice el dueño? Se murió. Y uno que dice ahí de veterinario, no se las pusieron bien, no manejaron bien la vacuna. ¿Qué hacen? Lo mejor es explicarlo. Es que ahí estamos dando, la verdad, tiros al aire, esperando que sí funcione. Pero por eso tenemos que explicar al dueño, nunca asegurar. Aquí le da, yo voy a hacer esto, pero no puedo asegurar que va a salir. Ahora en Europa, ¿saben qué hace? Toman una muestra de sangre, miden las enfermedades, cómo están los niveles de cuerpo materno, y supongamos que solo contra parvo tiene bajas las defensas, solo ponen parvo. O solo contra, digamos que tiene solo contra leptospira, solo ponen leptospira. Pero a nosotros no nos vienen esas vacunas al mercado, solo nos vienen combinadas, entonces usamos las combinadas, ¿verdad? Que es lo que tenemos. Ahí sí está claro. Bueno, entonces aquí dijimos que todo esto era inmunidad inespecífica, ¿verdad? O sea, defender al organismo y solo defender. Pero sabemos que estas dos es defender al organismo, pero saber contra quién lo estamos defendiendo. Esto es como cuando uno hace un examen y dicen ustedes, aunque eso ya voy a poner neutro porque saben cuál. Pero aquí dicen ustedes, yo estaba seguro que en el examen venía
un eosinófilo, estoy seguro. Entonces, estas células están 100% seguras contra quien están defendiendo. ¿Qué pasa con el SIDA felino, con el SIDA humano? Si entra un virus y no quiere nunca ser reconocido, ¿a quién tengo que destruir? Tengo que destruir a... Sí, entonces va dirigida al linfocito. Pero como es un virus intracelular, ¿a quién voy a destruir? Es un virus intracelular. Entonces, él no quiere ser reconocido, va a destruir esta línea. ¿Y de esta línea a quién quiere destruir? Al linfocito T y destruye específicamente al CD8. Entonces, si no está esto, no hay anticuerpos y no hay memoria inmune. Entonces, enfermedades, nuestros pacientes van a estar constantemente una vez tras otra en contra de la misma enfermedad y jamás va a poder generar memoria. Entonces, eso es lo que hacen estos virus que son inmunosupresores. Ahora vamos con célula dendrítica. Bueno, la célula NK dijimos que era un linfocito, pero pertenece a la inmunidad inespecífica o innata. Bueno, la célula dendrítica, esa que está ahí, es una célula que va a unir estas dos inmunidades. Entonces va a venir y supongamos que el neutrófilo viene y destruye a una bacteria, le agarra un pedazo y él quiere avisarle a ellos porque estamos perdiendo la defensa. El problema es que él no puede decirle a él, no puede avisarle, ya perdimos, alguien está ganando. Entonces va a venir y le va a decir a la célula dendrítica, porque la célula dendrítica es la presentadora del antígeno y ella sí puede activar estos. ¿Saben cómo es? Estos dos se gustan y este necesita que alguien le ayude. Entonces le va a decir a la amiga, ¿va? Y se empieza a sentar ahí cerca y todo el grupo se va moviendo el lugar. Entonces aquí hay varias que pueden ser células presentadoras del antígeno, pero todo lo que tenemos aquí, los únicos que pueden ser es el macrófago, el monocito y la dendrítica, pero la dendrítica es la célula presentadora de antígeno por excelencia. O sea, es la mejor que va a presentar el antígeno. Y entonces viene y activa. Si fuera una bacteria va a activar a este, y si fuera un virus intracelular va a activar a este. Y si es un tumor, va a activar a este. O sea que nuestro cuerpo normalmente sí se está defendiendo contra tumores. ¿Qué pasa cuando aparece un tumor? Que el sistema inmune perdió la defensa. Y no porque los tumores tienen mimetismos y tienen muchas cosas para evadir la línea de... Eso no aprende en inmunología. ¿Cuál era la relación del basófilo? El basófilo puede defender, pero nunca va a poder presentar, o sea, activar a los linfocitos. No puede. Tiene que pasar por medio de la dendrítica. Tiene que ir con una presentadora de antígeno para que ella, la presentadora de antígeno, sí pueda presentar y activar la inmunidad específica. Bueno, entonces ahorita estamos hablando, estamos aquí. ¿Miren? O sea que sigo hablando de inmunidad específica, anticuerpos o memoria inmune. Bueno, entonces voy a aprovechar a explicar algo. Supongamos que yo tengo aquí una amígdala, ¿verdad? Aquí al fondo, las amígdalas. Viene la amígdala, como cuando nos da gripe y nos duele aquí. La amígdala tiene como una cripta, que es un hoyito, y sigue, y aquí sigue la laringe. Bueno, entonces las amígdalas tienen tejido linfoide o linfático. ¿Sí? Tienen tejido linfático. No son un órgano inmune, ¿verdad? Tienen tejido linfático. La amígdala no es un órgano inmune. ¿Está claro eso? Vale. Entonces supongamos que entra aquí una bacteria ahí. Entonces venimos aquí y ¿cuáles son las células inmunes más importantes? Linfocitos. O sea que hay un montón de linfos. Ahí están todos los linfocitos. Y aquí vamos a poner otro. Bueno. Estos linfocitos cuando están así en grupito y forman una ruedita, a eso le vamos a llamar nosotros folículo linfoide.
Entonces, obviamente, viene y rompe el epitelio, que es la primera línea de defensa. La saliva tampoco, el pH, nada, logra entrar la bacteria. Nada la puede detener, se pierde inmunidad innata. Media vez entra aquí, aquí tiene que aparecer las células del tejido conectivo que supuestamente ya conocemos. Supongamos que ahí está un monocito, cabal. ¿Va? El monocito va a venir y va a empezar a comérselo y le va a quitar un pedazo. ¿Qué dijimos que tiene que hacer ese monocito? ¿A quién tiene que ir a activar? A una célula dendrítica, ¿verdad? Entonces la voy a activar para que le avisemos a estos linfocitos. Aquí va a estar la dendrítica. Le avisa, se da el reconocimiento y entonces esos linfocitos, la dendrítica ya puede activarlos y les dice, tiene esta forma, tiene esta proteína, tiene estas características y va a venir este linfocito y dijimos que ese linfocito B se va a transformar en una célula plasmática. Entonces lo que hace el linfocito, ustedes saben que solo tiene un núcleo grande y poco citoplasma. Entonces empieza a producir más citoplasma, empieza a producir. Empieza y aquí se empiezan a formar todos los anticuerpos. Y son anticuerpos específicos contra esto, no son cualquiera. Va a venir y va a cazar también la proteína que va a empezar se llama opsonizar, a rodearlo. Empieza a rodear todo para que la bacteria no se pueda agarrar de nada. Bueno, entonces, cuando nosotros miramos que pasa esto, entonces este folículo va a cambiar y todos los linfocitos los linfocitos T van a quedar rodeando el folículo y los linfocitos B van a estar aquí adentro, todos produciendo anticuerpos. Y esos anticuerpos son de varios tipos. Tenemos IgG. IgG es que células plasmáticas que fueron estimuladas, que eran linfocitos B, en contacto con un antígeno, van a estar en el suero. O sea que cuando yo mido la presencia de una enfermedad y tomo una muestra de sangre, yo estoy midiendo IgG en suero. Y eso es específico, ¿verdad? Porque yo puedo decir quién es, porque es inmunidad específica. Ahora, si vengo yo y quiero dar una reacción anafiláctica específica, digamos los que son alérgicos aquí a los camarones, en un momento comieron y les dio alergia y queda la memoria inmune. Si vuelven a comer camarones, ya hay una respuesta específica. ¿Quién es la encargada de esa respuesta específica anafiláctica? Va a ser la IgE. Sí, lo que nosotros tenemos es que la madre quiere pasar anticuerpos, o sea, esa memoria inmune al feto va a utilizar IgD. ¿Verdad? O sea, si yo encuentro un aborto, tomo líquido amniótico, ¿qué inmunoglobulina estoy buscando? ¿Una? IgD. IgD, porque es la única que puede atravesar la placenta. Recordándome los tipos de placentas, ¿verdad? ¿Qué placentas pueden pasar ahí? Solo va a poder pasar hemocorial. ¿Qué es hemocorial? Que la placenta está adherida a la sangre, ¿verdad? Hemo, sangre. Corial, corio. Después tengo yo endotelio corial, que la placenta está unida al endotelio de los vasos sanguíneos. Después yo tengo sindesmo corial, que la placenta está en el tejido conectivo. Después yo tengo epitelio corial, la placenta unida al epitelio. Esas que están unidas, la placenta con el epitelio no deja el paso de anticuerpos. Solo las otras tres van a pasar anticuerpos. Entonces, ¿qué especie tiene epitelio corial? Bovinos. Bovinos. ¿Quién más? Equinos. Equinos. ¿Por qué es importante eso? Porque quiere decir que los terneros, ¿verdad? Y los potros van a nacer sin defensas. ¿Por qué? Porque no puede atravesar la placenta. Entonces, ¿qué pasa si yo me dedico a bovinos y acá lo primero cuando nazca una cría, lo más importante es la defensa? Porque cualquier cosa que lo dé va a morir. Luego tenemos la IgA. La IgA es los anticuerpos que están en todas las secreciones. Entonces va a estar en lágrimas,
en sudoración y va a estar en la leche. Entonces, por eso lo más importante para esas especies, ya que esto lo tengo perdido, es que el calostro, que tome leche, porque ahí esta va a ser la inmunidad. Bueno, y para terminar tenemos la IgM, que esta se activa cuando activo a los macrófagos. Estamos aquí. Atraviesa la placenta para inmunidad fetal. ¿Quién es? IgD. Activa los macrófagos. ¿Quién es? IgM. Presente en secreciones. ¿Es la? IgM. Presente en el suero. Entonces esa seguro viene, ¿no? Esa seguro viene porque esa no va a dejar de ver aquí hasta... Y ya para terminar casi, vamos a ver esto. Entonces, esto no es sistema inmune, sino que es tejido inmune. Entonces, tejido inmune tengo difuso, no encapsulado, denso y encapsulado, denso, no encapsulado, denso y encapsulado. Y esto es de ver, solo es de ver. Bueno, entonces estamos aquí. Difuso, no encapsulado, es que yo debajo de un epitelio voy a encontrar linfocitos. Eso es difuso, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, aquí está el epitelio, estratificado con queratina, un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Y todo lo que está ahí son linfos. Miren, lleno de linfocitos. Pueden creer una semana por identificar estas células el semestre pasado. Vale. Entonces, ahí están todos esos linfos, ¿verdad? A esto le llamamos tejido linfático asociado a mucosas o mal. Vale. Entonces, ese es difuso. Están ahí todos los linfos. Bueno, aquí miren, tenemos otro epitelio, un montón de colágeno y lo único que hay son un montón de linfocitos. Ya no hay nada más. Vale. Eso es tejido linfático difuso. ¿Qué pasa cuando yo encuentro esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Esto es normal? ¿No es normal? No, seguimos con difuso. Todo eso, porque se supone que aquí lo que más tiene que ver es colágeno, porque estoy debajo del epitelio. Todo eso son un montón de linfocitos, y si ustedes miran, los linfocitos se están metiendo en el epitelio. ¿Esta es inmunidad innata o adaptativa? Adaptativa porque son linfocitos. ¿Hacia dónde van los linfos? ¿Hacia dónde se están moviendo? A la superficie. Muy bien, esa es la respuesta, a la superficie apical. O sea que lo que sea que esté afectando no viene de adentro, sino viene de afuera, ¿verdad? Porque estas células, ¿quién? Nosotros nunca encontramos linfocitos en epitelio. Las células inmunes están aquí en el tejido conectivo. Esto se llama infiltración linfoide. O sea, se ha venido, los linfocitos están infiltrándose o metiéndose en un tejido donde no deberían de estar. Ahora miren este. Entonces ustedes miran, bueno, ahorita que ya están a un paso de patología, que sabemos que todos estos linfocitos no deberían de estar ahí. Entonces el diagnóstico es infiltración linfoide. Yo no estoy diciendo qué enfermedad es, estoy diciendo que ahí están todos los linfocitos. Ahora miren esto. Bueno, pues vamos a hablar de este caso. Problemas en piel de perros es lo más común en la clínica de menores. Todos llegan por problemas de piel. El problema para uno de médico es todas esas enfermedades de piel, ¿verdad? O es autoinmune, o es el ambiente, o es... Hay una gama enorme. Puede ser que muchas veces estas irritaciones puede ser por el desinfectante en la casa. Entonces uno pregunta, ¿lo cambiaron? ¿Es el mismo por contacto con algo? ¿Verdad? Obviamente siempre tenemos que pensar en lo más lógico. Hay un dicho que dice, si oyes sonido de cascos, nunca pienses en cebras. ¿Y qué tenemos que pensar? En caballos. O sea, cuando vemos un paciente, siempre lo más obvio primero. Y luego vamos agregando otros diagnósticos. No tenemos que pensar en otra cosa que nada que ver. Vale, entonces tenemos aquí un tratamiento local, no responde, analgésico no responde, antibiótico no responde. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a tomar una biopsia.
¿verdad? Porque ya que no responda a tanto, puede ser que no es algo del ambiente, ¿verdad? No tiene que ver eso, sino que es algo más complejo. Y bueno, ahí está la muestra. ¿Qué es lo que ustedes miran ahí? ¿Qué es lo único que hay? Hay un montón de linfocitos. Entonces, si yo miro un montón de linfocitos, solo puedo pensar en un sistema. ¿Qué sistema? Linfático. Solo él puede estar involucrado. No va a pensar en otra, y tal vez es un parásito, ¿verdad? Miren aquí, ahorita se entienden esto. Dice, las características histológicas de infiltrados linfoides. Ahora te entienden estos también. Dice que miramos con claridad que las células son monomórficas. Ese término de mono lo vimos el semestre pasado para decir que la célula tenía un solo núcleo. Entonces dice ahí que todas las células que están ahí tienen un solo núcleo. Bueno, ni lo leí. Y el núcleo dice que es irregular, el nucleolo poco evidente y que no hay mitosis. ¿Qué es mitosis? División celular. Quiere decir que si esto no se está dividiendo, eso no es un tumor. Eso es bueno, porque mis células no se están multiplicando, no es un tumor, sino que esto lo que está diciendo es que este es un problema linfático. O sea que lo que tengo que poner, ¿cómo le voy a decir al sistema inmune? Pues no, sí tengo que quitarlo, pero ¿cómo le voy a decir al sistema inmune que no esté activo, a los linfocitos? ¿Cómo los voy a parar y bajarlos? ¿Qué utilizo para eso? Para decirle al sistema inmune, calmate. ¿Qué uso como médico? Corticosteroide. Un corticosteroide. ¿Verdad? Entonces le voy a decir al sistema inmune que se pare porque está activo, descontrolado, de una forma que está causando daño al paciente. ¿Qué horas son? Ya casi termino. Bueno, que si no, no me da tiempo mañana. Y ahora vamos a tejido linfático. ¿Cómo está formado el sistema inmune? Células, órganos y tejidos. Vale. Las células, ¿cómo se clasifican las células del sistema inmune? Bien, de las que pertenecen a la inmunidad innata, que también es respuesta innata, las que pertenecen a la inmunidad adaptativa. Y tenemos la excepción, ¿verdad? La NK, que es una célula inmune específica, pertenece a la inmunidad innata. Bueno, entonces yo les decía que tejido linfoide va a ser un tejido que esté en un órgano que no es un órgano de defensa. Porque ambos son cortes de intestino delgado, pero en una sección del intestino delgado yo encuentro tejido linfoide. Pero sigo en otra sección como esta y ya no hay. Entonces el tejido va a ser agregado de tejido linfático en lugares específicos. Pero el órgano no es un órgano de defensa. Bueno, entonces vamos a saberlo porque vamos a encontrar folículos linfoides. Entonces los folículos linfoides pertenecen a tejido conectivo denso. Entonces, miren bien esta imagen y ahí lo hice un montón de puntitos, son linfocitos. Se dan cuenta que aquí yo tengo una estructura redonda. Entonces ese es un folículo linfoide primario. Pero aquí yo tengo esta otra estructura, mírenla bien. Y tiene el centro más claro, ¿se dan cuenta? Este es un folículo linfoide secundario. ¿Qué quiere decir? Que aquí está lleno de células plasmáticas. Todo, sabemos que aquí está lleno de células plasmáticas, linfocitos B, y aquí hay linfocitos T. Entonces, este está activo y este está inactivo. Este que está aquí, ¿qué piensan? Entonces, ¿es un folículo secundario? Este que está aquí es un folículo, mírenlo bien, es primario. Para decir secundario tiene que tener esta parte clara que se llama centro germinativo. Si hay un centro germinativo, hay células plasmáticas, entonces quiere decir que hay linfocitos B, lo que quiere decir que ya hay una respuesta específica. ¿Verdad? Vale. Entonces miren, este es un corte de cierre. Miramos que está lleno de folículos linfoides y todos son primarios, ¿verdad? Miren, todos son primarios. Lo que, si yo miro en ese corte, puedo decir que ese es un corte de un paciente sano. ¿O no? ¿Por qué? Sí es cierto, ¿por qué?
está generando inmunoglobulinas porque no hay centro germinativo. Ahora miren este corte. Vale. El 1 que dicen, ¿es primario o secundario? Primario. El segundo, Secundario. el tercero, el cuarto. Secundario. Entonces ahora que ustedes miran miren aquí hay otros, ¿verdad? ¿Ese paciente tenía o no tenía una enfermedad? Sí. ¿Por qué? Porque están con centros germinativos. Porque tiene muchos folículos activos. Si yo tomara de ese paciente una muestra de sangre, ¿qué inmunoglobulina estaría buscando? IgG. IgG. Bien. Y tendría que tener un resultado positivo porque el órgano dice que hay respuesta inmune específica. Entonces miren ahora. Como ustedes llegan y es el otro semestre, el otro año empiezan a hacer sus necropsias, bueno. Entonces, esto es una amígdala de un paciente sano o enfermo. Sano. ¿Y qué piensan del otro? Enfermo. Bueno, entonces, ese paciente, las amígdalas son aquí, la entrada al sistema respiratorio. ¿Tenía o no tenía signología respiratoria? Sí. ¿Qué piensan? Esta es la muestra de ustedes. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene que tener porque miramos que hay respuesta inmune, ¿verdad? Respuesta inmune, miren todo ese, ¿cómo no va a tener una enfermedad? Miren todo eso que está activo. Entonces, este tejido es tejido denso, pero no tiene cápsula. ¿Se dan cuenta? Porque no es un órgano. Entonces, este es tejido denso, Difuso. no encapsulado. Si yo miro folículos linfoides primarios y secundarios, es tejido denso, no encapsulado. Si yo muestro un corte de piel y hay epitelio, es tejido difuso. Media vez es un corte de piel, es tejido difuso. Media vez hay folículos linfoides, es tejido denso. Bueno, dejémoslo ahí y seguimos viendo. Este es el primero.